Bendiciones para todos. Estamos en la clase número 5, Ministerio Familiar. Y vamos a comenzar con el libro de Josué, capítulo 24, 15, que dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermosa palabra y determinación de parte de Josué. Aquí vemos a un hombre determinado a servir a Dios con toda su casa. Aquí vemos una vez más la importancia de separarse de los familiares. La familia es responsabilidad del hombre y la mujer, de ambos, pero la determinación del hombre es clave para edificar una familia sana y que ésta también se pueda reproducir sanamente. Altar familiar. El hogar debe ser un altar familiar, un lugar de adoración, de aprendizaje de la palabra y alabanza. El altar familiar es importantísimo. Se debe dar tiempo para que todos sean parte. Antes era el patriarca quien compartía y todos pasivamente escuchaban. Los tiempos han cambiado. Entendemos que aún los hijos pueden enseñar a los padres. No importa el orden en que se comience. Estos encuentros de familia deben ser dinámicos, pero siempre que la palabra de Dios sea el centro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. He aquí algunas ideas a tener en cuenta en un altar familiar. Por ejemplo, que cada integrante comparta un agradecimiento, adaptar la lectura de la Biblia al tiempo que estamos viviendo, hacer pantomima de historias bíblicas, usar distintos recursos ilustrativos para transmitir una enseñanza, usar una guía devocional aparte de la palabra, escuchar un podcast, elaborar una pregunta y presentar al grupo como discusión, leer libros cristianos que desafíen a todos y conversar acerca de ellos, que todos presenten sus peticiones personales para estar orando los unos por los otros, que cada uno pueda orar, cantar juntos. Aquí hay algunos requisitos para aquellos cristianos que reciben un llamado de Dios al ministerio, según 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Luego léalo en su casa. Ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, apacible, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, amable, que gobierne bien su casa, que tenga buen testimonio, que tenga a sus hijos en sujeción, no un neófito. Hay un argumento con el que disentimos. Muchos dicen por ahí: Dios llamó a mis padres, nosotros no tenemos nada que ver con el llamado de ellos. Puede ser, luego que se cumpla la mayoría de edad, por supuesto. Pero mientras se es menor y están al cuidado y responsabilidad de los padres, el ministerio es familiar. Lo que no deben hacer los padres ministros es provocar a ira a sus hijos, sino que deben criarlos en disciplina, como dice la palabra en Efesios 6:4, y amonestación del Señor. Hay una frase que dice: el desafío de los padres no es traer a sus hijos a la iglesia, el desafío más grande es que sus hijos amen a Jesús. La familia como prioridad. Génesis capítulo 1, 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, y bueno en gran manera. Todo estaba bueno en el Edén, con excepción de una sola cosa: que el hombre estuviera solo. En Génesis 2, 18 al 19, no es bueno que el hombre esté solo, y luego dice: le haré ayuda idónea. O en otras palabras, le haré una ayuda adecuada. Lo divertido es que no le hizo una madre,
no le hizo un hijo, no le dio amigos, no tomó más tiempo para tomar el té con él, no le dio una iglesia, no le dio un grupo al que tenía que ministrar, ni le dio animalitos a los que tenía que cuidar. Dios le dio una mujer. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios piensa que la ayuda adecuada para un varón es su cónyuge. No es su mamá, ni su grupito de amigos. Ni siquiera le dio un hijo para que lo completara. Esto es bueno tenerlo en cuenta, porque nuestro primer ministerio es el cónyuge. Nuestra responsabilidad más importante es cuidar el matrimonio, ya que el plan de Dios es el plan de Dios para nuestras vidas. Hay una historia, la historia de David, que es un claro ejemplo de lo que tenemos que evitar. Dice que su familia nunca fue su prioridad y sus hijos nunca fueron su pasión. David fue un padre ausente, débil e indulgente. Y como consecuencia cosechó muchos males en el seno de su hogar. Amnón, el hijo mayor de David, se sintió atraído hacia su media hermana Tamar. Con mentiras traicionó su confianza y, cuando la tuvo cerca, la violó. Tamar quedó devastada, cubrió su cabeza con cenizas, rasgó sus vestidos en señal de dolor y se fue humillada buscando a alguien que la defendiera. ¿Qué hizo David, su padre, cuando se enteró del hecho? Nada. No castigó, no regañó, ni siquiera confrontó a su hijo Amnón. Tamar no regresó al palacio, sino que se fue a vivir a casa de su hermano Absalón. Su padre no la buscó ni la consoló. Qué triste historia. David no hizo nada con Amnón y, lo que es peor, no hizo nada por su hija Tamar. La tolerancia y la pasividad absoluta parece haber sido la filosofía de David como padre. No respondió a la conducta impropia de sus hijos. De ahí que puede verse cómo con los años aumentaron los problemas familiares. Tiempo después del incidente con Tamar, otro de sus hijos, llamado Adonías, se sublevó y quiso usurparle el trono. Lo objetó David. Nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Dice expresamente Primera de Reyes capítulo 1:6. Adonías hizo lo que quiso y nunca sufrió las consecuencias por sus malos actos. Al fin y al cabo, así lo habían criado. David no fue un buen padre y tampoco un buen esposo. Tuvo 8 esposas y quién sabe cuántas concubinas. David hizo mucho bien a Israel y conquistó grandes batallas. Unificó la nación y fundó la ciudad capital. Amó a su pueblo y trajo el arca a Jerusalén. Escribió poemas que nosotros aún leemos y salmos que todavía cantamos. Pero cuando uno pone la mirada en la familia real, se estropea todo. Aparece la figura de un padre despreocupado y un esposo infiel y mujeriego. Con su comportamiento arruinó a su familia. David triunfó en todas partes, excepto en su hogar. Y si no triunfas en tu hogar, ¿vale el esfuerzo para conquistar naciones? Max Lucado dice: ¿te has puesto a pensar que no existen salmos escritos por David hacia sus esposas y menos para sus hijos? ¿Notaste que David nunca oró por su familia? ¿Por qué crees que David terminó solo sus últimos días? ¿Habría cambiado David algunas de sus coronas conquistadas por el simple abrazo de una de sus esposas? Apuesto que sí. Padres a la manera de Dios. Ser padres es un rol indelegable. Los niños vienen sin manual de instrucciones y ningún progenitor asistió a la escuela para padres. ¿Cuál será el secreto para que los hijos alcancen su máximo potencial? Bíblicamente,
los padres son los primeros y máximos educadores. Pero frente a semejante demanda, ¿por dónde empezar? A continuación, algunas sugerencias que te ayudarán a cumplir mejor tu rol. Dedica tiempo a tus hijos. Escucha atentamente lo que dicen. Sé un ejemplo que tus hijos puedan imitar. Fomenta una autoestima saludable. Prioriza lo espiritual. Y por último, y no menos importante, estimúlalos en sus puntos fuertes. Tarea para realizar en clase. Escribir una lista de por qué piensan que hay tantos hijos de ministros que se fueron al mundo. Tarea para realizar en la casa. Contactar mínimo 3 hijos de ministros y reportarlos con las siguientes preguntas. Primer pregunta. ¿Hacían altar familiar cuando eras niño? Segunda pregunta. ¿Fuiste decepcionado en el Evangelio? Tercer pregunta. ¿Fuiste herido por algún mal accionar de tus padres? Cuarta pregunta. ¿Piensas que tus padres fueron consecuentes con el mensaje de la casa y el púlpito? Y última pregunta. ¿Amas a Dios? Que Dios te bendiga.